A continuación, Destino Libertad. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta de Crítica y Construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad. Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a una edición más de su programa Destino Libertad. Es un placer acompañarlos nuevamente como su presentadora. El día de hoy trataremos uno de los temas más importantes para la estabilidad política de un país, la democracia. Y para ello hemos invitado a el licenciado Mauricio Delgado. Mauricio es internacionalista por la Universidad Internacional del Ecuador, es activista político y social. Es galardonado en el Premio Nacional de Juventudes en la edición 2018, es especialista en formulación e implementación de políticas públicas respecto al fortalecimiento de procesos democráticos y gobernanzas del ejercicio de la participación ciudadana y la cooperación internacional para el desarrollo. Bienvenido, Mauricio. No, muchísimas gracias, Angelina, y en realidad a todas las personas que nos están acompañando desde sus hogares. Mauricio, cuéntanos un poco, para muchos de nosotros la democracia es un ideal y todos tenemos un concepto distinto sobre ella. Queremos saber, para ti específicamente, ¿qué es para ti la democracia? Bueno, considero que la democracia responde a un proceso vivo y como tú ya lo has mencionado, es una dinámica que constantemente se va construyendo. También responde a determinadas circunstancias históricas que van a marcar la propuesta social sobre cómo entendemos democracia. Actualmente es necesario entender que estamos viviendo un proceso social de diversidad. Vemos no solamente que la democracia responde ya a instituciones entendidas como los partidos políticos, que estaban vinculadas a generar un proceso de formación para los cuadros que finalmente llegarían a ser quienes inciden en la toma de decisiones, sino más bien ahora vemos toda una explosión de causas sociales, desde los temas ambientales, los temas de género, los temas de mujeres, los temas de ambiente, que finalmente también deben fortalecer las agendas para las tomas de decisiones, es decir, relacionar al sector político de la formalidad, entendido como la institución, pero aún más también a la ciudadanía que de alguna manera se ha vuelto más activa, pero que enfrenta retos como poder incidir de manera real sobre ello. Justamente tú hablas de que en la actualidad la ciudadanía se ha vuelto más activa y tenemos más incidencia como ciudadanos, pero hablamos también de 40 años de democracia. ¿Realmente crees que hemos vivido 40 años de democracia en el Ecuador? Es complejo. Considero que en este momento, o para el caso ecuatoriano sobre todo, y a nivel regional también, las nuevas formas de participación ciudadana frente a determinadas formas tradicionales de cómo entender la democracia han entrado en un conflicto y aún no se ha logrado superar este debate. Actualmente vemos aquí en el país que existe no solamente representado bajo un tema generacional, sino bajo la tendencia de cómo poder construir un liderazgo entre lo que responde a ir marcándolo desde los temas de comunicación, desde un tema de formación académica y una formación más de base, porque si ahora analizamos el último contexto reciente en el país, es la representación que aún falta mucho por trabajar en cuanto a generar consenso, en cuanto a generar un acercamiento de política pública, no solamente desde un escritorio, sino más bien pensado desde la realidad, porque tal vez a nivel académico la política ya ha tenido aún mayor avance, pero sobre todo en participación ya ejercida en la praxis política es donde de alguna manera tal vez están marcando mayores distancias. Vemos que si bien ciertas vocerías políticas buscan acercarse a las bases también se sienten más en contra de poder acercarse a estos liderazgos, porque piensan que sus voces podrían solamente ser utilizadas para determinados fines políticos electorales y no finalmente para poder defender una agenda programática de derechos.
Justamente en lo que tú mencionas y en cómo ejercer ya en la práctica la participación ciudadana y de lo que piensan los ciudadanos de para qué va a terminar sirviendo su participación, ¿no crees también que uno de los problemas es que realmente los ciudadanos no tienen claro cómo ejercer su participación ciudadana? Es uno de los puntos claves y sobre los cuales se deben trabajar. Nosotros tenemos ya mecanismos no solo a nivel constitucional, sino a temas también a nivel de normativa local, por ejemplo las ordenanzas municipales, donde se establecen los mecanismos de participación ciudadana a través de las cuales uno podría establecer ciertas necesidades. Pero actualmente tampoco se ha trabajado sobre el proceso de socialización. Exacto, aunque suene bastante... el instrumento puede estar claro, ahí pero y si está no existe muy bien, un conocimiento... pero si la gente no lo conoce y no lo comunican, también eso es un error bien fuerte de las instituciones y pasa a nivel de todas las instituciones públicas. Sí, en todos los niveles de gobierno, completamente. Y es uno de los retos, no solamente para las personas que están en la formalidad. Y uno de los errores que a lo que lleva eso también es que la ciudadanía le pida cosas a distintas instituciones que no le competen realizar. Entonces realmente se debería trabajar en que las instituciones públicas socialicen con la ciudadanía. Muchas personas no saben que pueden, por ejemplo, en la Asamblea Nacional presentar sus propuestas para un proyecto de ley, para algo que quieran cambiar. O sea, existe, pero realmente no es compartido y en la práctica terminamos teniendo un país en el que no se ejerce participación ciudadana por falta de conocimiento. No, este es un ejercicio que no solamente tiene que estar marcado desde las instituciones y desde el poder público en sí, sino desde la ciudadanía. Creo que ahí el rol de la sociedad civil es fundamental porque ellos son quienes promueven la socialización y el conocimiento de estos mecanismos de participación. En cuanto al rol y a la competencia que cada autoridad pública tiene, bueno, ahí entran también un juego de intereses, ¿no? Sabemos que existen figuras públicas que tal vez juegan o intentan con este desconocimiento poder posicionar ciertos espacios, pero finalmente el ciudadano no entiende por sí mismo cuál es el rol, por ejemplo, de un legislador, cuál es el rol de la competencia de un alcalde, cuál es el rol de la competencia de un concejal. Y esto es fundamental porque entendemos que el legislador está a cargo de legislar y fiscalizar. Y toda la función ejecutiva, tanto a nivel gubernamental, nacional y local, van a estar a cargo de la ejecución de política pública. Y también en cuanto a instalaciones, en infraestructura, es decir, a los parques o si requerimos un temas de seguridad, pero es difícil comprenderlo. También las palabras que usamos, por ejemplo, tú acabas de mencionar, el legislador tiene que legislar y fiscalizar. Pero para el ciudadano que está viendo, por ejemplo, el programa, ¿y qué es legislar? Yo le pido cualquier cosa que pueda entrar en legislar, porque entonces también es una falla también en las palabras que a veces usemos y con lo que puedan entender. Mauricio, a veces la democracia es percibida como la dictadura de las mayorías. ¿Qué piensas de esto? ¿Piensas que las minorías deberían tener representación también y cómo podrían hacer para obtenerla? Desde una comprensión de la categoría democracia, considero que también vivimos en una propuesta de comunidad, donde de alguna manera debemos ejercer un proceso de convivencia a partir de un contrato social. Y es algo que en la academia se analiza. Sin embargo, ahora, si tenemos todas unas voces de diversidad que necesitan también ser reconocidas, pero cómo involucrar estas determinadas luchas específicas frente a las cuales tal vez la mayoría no se siente representada o no las siente tan adecuadas. Yo creo que ahí la solución es estar en conciencia y siempre rescatar la propuesta de derechos humanos, porque no podemos afectar la dignidad de la otra persona. También a partir del discurso del respeto del consenso social mayoritario, no se puede limitar la voz de la minoría, porque muchas veces estas minorías nos permiten o han permitido a la comunidad poder avanzar, porque sabemos que, por ejemplo, las comunidades LGBTI, los temas medioambientales, los temas de los animales, han surgido desde determinados sectores, pero van calando porque es un proceso de día a día, para que la ciudadanía pueda comprender que no se trata solamente de un tema específico para un sector social, sino que al momento de adoptarla en la comunidad vamos a tener mejores niveles de vida y una mejor propuesta de convivencia.
En temas democráticos, ¿cómo compararías a Ecuador con la región? ¿Qué creerías que nos haría falta como país? Ecuador está viviendo una transición, es algo bastante claro. Considero que a nivel regional hemos tenido ya algunos avances, aunque también una de las características de nuestro país y a nivel latinoamericano son estos procesos constantes de tal vez regresión o inestabilidad a los cuales retornamos. Sin embargo, considero que tenemos un potencial para demostrar que hemos avanzado y en varias áreas de política pública. Por ejemplo, hace poco tiempo terminé un diplomado respecto a gobernanza y liderazgo político y tuve la oportunidad de generar un intercambio en Chile. Bueno, sabemos que en Chile están también viviendo un proceso de crisis, pero a nivel institucional en política pública tienen algunos avances interesantes y consideraban ellos la propuesta de Ecuador respecto al proceso de inclusión de discapacidades como un elemento referencial. Entonces, si bien a las personas que estamos involucrados de alguna manera en la gestión pública, en los procesos de generar mejores procesos de gobernabilidad, si tenemos que estar en conciencia de cuáles son nuestros desafíos, pero también cuáles han sido ya los avances, porque estos avances van formando o van estableciendo líneas bases sobre las cuales podríamos continuar creciendo como país y fortaleciendo la participación ciudadana. Sobre los hechos ocurridos el mes pasado durante las protestas, ¿qué impacto crees que tuvieron estos actos, todo lo que pasó en el país? Yo ahí te seré sincero, tengo una lectura, he trabajado mucho desde sociedad civil y retirando un poco el sentido del vandalismo, de la delincuencia, de la violencia que deben ser completamente repudiados y rechazados a nivel social, pienso que fue en un primer momento una expresión de todo un proceso que había sido limitado durante los últimos años. Vemos que la sociedad civil y los diferentes sectores, especialmente por ejemplo el indígena, habían tenido una fractura bastante fuerte y esta fue su oportunidad tal vez de alguna manera para volver a rearticularse. Ahora sí, como país y tras vivir este cuadro de violencia, sí nos queda preguntarnos si esta articulación será positiva para que puedan conformarse agendas programáticas que permitan incidir sobre el desarrollo nacional o finalmente se convierta solo en una articulación que incida de manera negativa sobre la toma de decisiones, que eso tampoco es lo favorable. Yo en realidad, como joven y como una persona que promueve procesos democráticos, quisiera pensar que es la primera propuesta y que es una oportunidad para la democracia. ¿No consideras que podría sentar como un mal precedente en la forma en la que se hizo y también el no querer negociar, el querer imponer una postura, tener una decisión firme y no querer ceder también ante algo? ¿No creerías que tal vez nos deja como mañana alguien no está de acuerdo también con algo, va a incendiar el país, a intentar incendiarlo? Estoy de acuerdo con la protesta, es muy legítima, totalmente. El pueblo puede estar en desacuerdo con lo que el Estado quiere imponerle y para eso estamos también, para trabajar en conjuntos, desde los mismos ciudadanos hasta el gobierno y todos los niveles del gobierno como tal. Pero ¿no considerarías tal vez que este sería como un mal precedente y tal vez en su intento legítimo de protestar y de fortalecer la democracia, ¿no consideras también que puede ser un precedente negativo para el país? Más allá de un precedente negativo, yo lo pensaría como ¿Y qué está pasando en la región como tal? Exacto, es una expresión de la desconexión que existe entre el que toma la decisión política y entre los beneficiarios y a su vez los afectados de esta decisión. Yo rechazo completamente la violencia y creo que a nivel nacional la sociedad también lo hizo así. Vemos que hay maneras y el ejercicio como tal de la protesta es uno de los principios de los derechos humanos, pero hay maneras en cómo poder visibilizar estas voces, no afectando al espacio público, no afectando a la seguridad de los ciudadanos, sino estableciendo procesos de diálogo y de consenso. Creo que ahí sí se debe hacer un mea culpa desde todos los sectores, hasta desde los ciudadanos, porque hubieron varios espacios que finalmente, al no establecer una voz también de defensa legítima, de una postura de participación, se vuelven cómplices
de este proceso. Entonces, desde el gobierno, desde los sectores que generaron la protesta, desde la ciudadanía en general, deberíamos repensar las maneras en cómo expresar nuestras necesidades y generar procesos que conecten a estas necesidades con la toma de decisiones reales, porque el país y la política no solamente lo hacen quienes están en los cargos públicos, sino cada uno de nosotros, porque a la final, solamente pensado en ese ejercicio de representación y votación, nosotros somos quienes cedemos nuestro acto de representación hacia un legislador, hacia un presidente, hacia un alcalde, pero para ello debíamos haber analizado una agenda programática de un plan de gobierno y finalmente también hacer un proceso de seguimiento ciudadano. Yo considero que las veedurías ciudadanas son fundamentales y es algo en lo que se debería trabajar y es un mecanismo justamente garantizado en todos los marcos legales para que nosotros podamos ejercerlo. Entonces, tal vez si de manera pública también ahora tenemos los medios de comunicación, no solamente pensados desde la televisión y la radio, sino desde los medios digitales. Son buenas maneras para poder visibilizar ciertas voces que tal vez no están siendo escuchadas. Como país, ¿consideras que estábamos preparados para esto? Porque realmente la ciudadanía y todos pudimos notar que no existían protocolos de prevención, protocolos para actuar en estos momentos, que realmente como país nos sentamos a negociar sin tener, no era muy difícil darse cuenta que no había una estructura, algo programado para sentarse a debatir con la otra parte. ¿Cuál sería tu opinión sobre esto? Sobre cómo debemos estar como país, tener mecanismos, un protocolo, algo para seguir en estos momentos para que el pueblo en su legítima derecho a protestar lo haga, pero que no dejemos que esto escale a un nivel como el que pasó. Uh-huh. A ver, para brindar respuesta a una crisis hay que empezar entendiéndola que una crisis no surge de la espontaneidad, sino responde a todo un proceso de queja ciudadana o del sector que finalmente llega a manifestarse ya. Pudieron haber o se debió haber trabajado desde las primeras instancias. Una de las declaraciones que sean ciertas o cuestionables de alguna manera, pero cuando uno de los líderes indígenas es entrevistado, él comenta que ninguno de los funcionarios públicos les había prestado aún atención para el proceso que ellos estaban estableciendo. Entonces, como gobierno no pudieron haber estado aún en capacidad de responder a eso, sino generaron un tema de diálogo en primeras instancias. Entonces, yo creo que hay que trabajar desde esos momentos. Hay mecanismos, hay todo un proceso gubernamental para poder brindar respuestas a determinadas crisis de menor nivel y evitar tener que llegar a un proceso de violencia a nivel nacional, porque nosotros también pensábamos que tal vez era Quito, pero no se trataba solamente de Quito, a nivel de provincias, en la Sierra Centro, en la Sierra Centro-Sur, también en el norte. La situación fue bastante compleja y ahí es una responsabilidad. Y yo considero que la palabra responsabilidad muchas veces nos deja un mal sabor de boca, pero es un sentido de estar en conciencia de lo que debemos hacer desde nuestro espacio de acción. Eso fue un sentido también de responsabilidad de los medios de comunicación, saber en cómo comunicar los procesos de la protesta, las vocerías que se marcaban desde el gobierno, desde los sectores que estaban manifestándose en las calles, dar una cobertura para que los ciudadanos también. Creo que al final de los últimos días fue cuando se sintió por completo, ya cuando de alguna manera en algunas ciudades se hablaba de desabastecimiento de víveres, que la situación a todos se les había salido de las manos. Y a todos se nos salió en realidad de las manos y nos vimos forzados a generar un tema de un diálogo y de un consenso, el cual hasta ahora tampoco se termina de construir, pero bueno, fue un paso que debimos haber dado sin necesidad de la violencia. Que pase, exacto, se pudo haber pasado. En la Asamblea Nacional se está debatiendo el Código de la Democracia, existen varias reformas al mismo. ¿Cuál es tu lectura sobre el tema? Uno de los temas es la paridad de género. Bueno, respecto al Código de la Democracia y su debate dentro del legislativo, es
es algo cuestionable el hecho que se haya dejado hasta el final de los últimos momentos. Sabemos que sí, la situación del país ha incidido en que la agenda legislativa esté enfocada en otros espacios, pero la participación política expresada a través del tema electoral es fundamental y es uno de los pilares para la democracia. De esta manera, en las actuales propuestas que es de modificación o de reforma al Código de la Democracia, considero que el tema de paridad no debe estar expresado solamente desde una medida de cuotas o desde garantizar un ejercicio de liderazgo para las listas por parte de mujeres. Se habla por paridad dentro de las listas. De las listas y que, bueno, ya tenemos la alternabilidad, pero además que estén encabezados en un 50-50%. Pero como ciudadanos, como Estado, como medios de comunicación, de generadores de opinión pública, deberíamos luchar no por estas medidas, sino porque estén respaldadas desde procesos de formación. Porque yo estoy en conciencia, para las mujeres es más complicado ejercer una carrera pública, pero no solamente va o se soluciona cuando ejercen un cargo, sino finalmente que a nivel social se comprenda que las mujeres están en capacidad de poder ejercer una vocería y tienen todo el respaldo, porque creo que uno de los debates en temas de género, donde también he tenido la oportunidad de trabajar, es el hecho de que si una mujer llega a vivir su vida pública, debe tal vez rechazar su lado de maternidad, su lado de feminidad, porque sabemos que es una carrera bastante ardua y que representa un trabajo de 24/7. ¿Cómo escoger uno de los dos caminos? Exacto, o tu familia o una carrera política. Tener una carrera y eso responde a un tema social y cultural, que es donde debemos trabajar, porque sí hay algunos elementos del machismo, porque tal vez si es que tú llegaras a formar una vida pública, tu esposo debería comprender que estás apoyando un proceso de vida y él también estaría en capacidad de, si ustedes deciden ser padres, poder tomar el cuidado de su hijo, también apoyarte en los diversos procesos. Entonces, mientras no tengamos esos elementos desde un tema familiar, también expresados a su vez en las organizaciones políticas, porque vemos también ahí que tienen que ejercer, las mujeres deben ejercer liderazgos a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional, no solamente por el tema de cuotas, sino porque están representando una toma de decisiones real. Entonces, cuando hayamos tenido todo este proceso integral, creo que la decisión o la reforma electoral va a ser bastante total y no solamente pensada como un parche por el momento que nos da en cuanto a forma, sí, más mujeres legisladoras presentes, pero en cuanto a fondo como sociedad nos termina aún restando. Otra de las propuestas a la reforma del Código de la Democracia es el debate presidencial obligatorio. Existe en otros países como en España, Estados Unidos. ¿Cómo creerías que esto sería en Ecuador? ¿Crees que enriquecería la opinión de los votantes? ¿Los ciudadanos realmente necesitan escuchar cuáles son las propuestas reales de los candidatos? ¿Qué pensarías de esta propuesta del debate presidencial? Es fundamental. El debate permite construir democracia y parte de un sentido de diversidad. En los últimos años también se ha pensado que el debatir o poder contraargumentar una idea es básicamente un ataque personal y debemos ir rompiendo con estas malas prácticas que no son democráticas. El debate debe permitir visibilizar los elementos diferenciadores de una propuesta de gobierno pensada desde un sentido de bienestar colectivo, y en otros países ha funcionado bastante bien. Pienso que aquí en Ecuador en los últimos años tal vez hemos tenido este rechazo desde una propuesta de comunicación política donde se piensa que quien está liderando las encuestas no debería entrar a debatir porque tal vez eso va a afectar, si es que tiene una mala declaración, el nivel de voluntad de voto que tiene, pero finalmente a nosotros como ciudadanos nos deja un mal sabor, y creo que también en la opinión pública ha sido alguien que ha apoyado mucho eso, que se debe promover el debate porque no genera o nos deja a los ciudadanos un mal sabor de saber que si en este momento que está siendo candidato no está dispuesto a debatir contra sus adversarios, cuando ejerza el rol público va a tener que enfrentarse no a adversarios, pero sí a varios sectores ciudadanos para participar.
Muchísimas gracias, Mauricio, por acompañarnos a conversar sobre este tema tan importante para el país, también por tus explicaciones tan claras y sencillas para la ciudadanía, que espero que realmente les sirvan para nutrirse más de estas cosas que son tan importantes para todos. Antes de concluir con nuestro programa, les invito a seguir nuestras cuentas que aparecen en pantalla y a sugerirnos temas que quisieran que sean abordados en su programa Destino Libertad. Nos vemos en una siguiente edición y recuerden que la libertad como el amor se construyen todos los días. Un abrazo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad,